Entonces, buenas noches. Vamos a iniciar pues, la clase de hoy. Espero pues todos se encuentren muy bien. Eh, bueno, entonces, para abordar un poquito del tema que ya hemos abarcado antes, eh, pues vamos a hablar hoy de los derechos y acceso a la información. Entonces, nosotros dentro del rol que tenemos, pues somos responsables como tal de la gestión de los diferentes documentos que llegan a nosotros, ¿no? Sea esta información pública, sea información privada, incluso pues datos personales, ¿no? Que claramente eso haría parte pues de los datos que no llegarían pues a tener acceso a todo el mundo, ¿no? Entonces, justamente hoy por ello conoceremos cuando una persona pues tiene derecho a acceder a la parte de documentación, cuando la información pues puede entregarse y cuando no, y las diferentes restricciones que pueden haber en cuanto a la parte legal, justamente para proteger toda esa información en cuanto digamos, si la información debe ser pública y tiene acceso pues a todas las personas o es información que debe reservarse. Entonces, este conocimiento justamente lo que nos permitirá es actuar con seguridad jurídica y transparencia en cuanto a la responsabilidad del ejercicio profesional. Entonces, aquí es donde logramos entender un poquito más de cerca de qué es el derecho de acceso a la información, ¿no? Y es algo a lo que pues nosotros debemos tener conocimiento. Entonces, para iniciar en la noche de hoy, a ver si me dejaría compartirles. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es el derecho a la información? ¿No? Porque muchas veces decimos, como decir, acceder a la información, pero hay muchos tipos de información que nosotros debemos entender de qué tipo de información estamos tratando y cómo también acceder a ella, ¿no? Entonces, al hablar de la información o el acceso a la misma es justamente, primero, un derecho, ¿sí? Tener acceso a esta facultad que tienen pues todas las personas en cuanto a solicitar o recibir la información en cuanto se encuentre en algún tipo de poder de alguna entidad, ya sea pues esta pública o privada, de acuerdo pues al tipo de información que manejen, claramente pues tendremos el acceso, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo de las organizaciones, pues que pueden cumplir con funciones de interés público, ¿no? Entonces, específicamente en Colombia, hablamos del derecho, pues como fortalece, ¿no? Entonces, ¿qué fortalece? Justamente hablamos pues de esa transparencia que nos da como toda esa visibilidad en la gestión pública, en la participación ciudadana, que también es el involucrar justamente a las personas pues en la sociedad, el control social, que es vigilar pues los recursos que nosotros tenemos y la confianza con las diferentes instituciones. Mm, por otra parte, entonces podríamos decir que, pues, viéndolo un poco más sencillo, es que cualquier ciudadano puede adquirir, pues, o acceder más bien a esa información pública, siempre y cuando, pues, esta no esté protegida por la parte legal, ¿no? Y hay varias razones que veremos el día de hoy justamente para lograr entender por qué se tendría acceso a cierta información y por qué realmente a otra deberíamos reservarla o solo ciertas personas, de acuerdo al área específica, tener un acceso, ¿no? Entonces, un ejemplo claro que podemos tener, por ejemplo, en este caso, es personas que estén directamente ubicadas, por ejemplo, en el área em, por ejemplo, contratación, hay diferentes tipos de contratos de acuerdo al área, de acuerdo a la experiencia, entonces no es lo mismo una persona que lleva un año y que entró, digamos, directamente con la compañía a una persona que está trabajando por tercerizado. Su salario cambia, sus ingresos, digamos, en cuanto a, por ejemplo, algunos tienen prestaciones, algunos tienen contrato fijo, entonces las diferentes informaciones o fuentes de información que nosotros recibamos, pues claramente toca tener presente para saber si esta información pues es confidencial o no. Claramente en el área donde nosotros estaríamos, mucha de la información es información que es confidencial, como lo es contratos, como lo es facturas, digamos si estamos en una clínica, ya sabemos que dependiendo del rubro pues hay información que es sensible, entonces todo lo que tiene que ver con historias clínicas, con información que es sensible digamos, en el tema de pacientes, ya sea en cuanto a enfermedades o en cuanto a historia como tal en general, no es información que se pueda compartir a menos que
sea uno menor de edad y el papá responsable o el tutor, pues digamos que le ceda el poder a alguien más, pero no es información pues que se debería ser abierta, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la parte de recursos humanos o a la parte documental de las áreas administrativas, hay mucha documentación que debemos tener en cuenta de no compartir, porque justamente abre puertas a que personas tengan acceso a información que es sensible de la organización. Entonces, un caso específico que podemos usar es, por ejemplo, ha pasado en algunas organizaciones que cuando se llega a saber los tipos de contratos de diferente vinculación que hay, digamos que genera como algún tipo de tensión también interna dentro de la organización. Y eso es a lo que nos referimos cuando es información sensible y por eso hay que cuidar toda esa información para que no llegue a manos de cualquiera, ¿no? Entonces, en términos más sencillos, es que cualquier ciudadano, pues justamente, pues tenga también acceso a la información, ¿no? Pero información que claramente debe ser administrada, digamos, si es información pública, entonces, no sé, hacia la parte, por ejemplo, de cuánto gana un congresista o cuánto ganan ciertas personas de entidades públicas. Eso es información que todos debemos tener claras, pues para nosotros también entender que también desde la parte social o ciudadana de cuántos recursos se le están asignando a esa entidad, ¿no? Entonces, justamente este derecho lo que nos favorece es la administración abierta y fortalecer la democracia. Mm, por otra parte, entonces hablamos del normativo de Colombia. Denme un segundo y vuelvo y les comparto la pantalla de la presentación. Listo, entonces volvemos a la parte del marco normativo en Colombia. Y aquí nos referimos a toda esa información que es la de la Constitución Política de Colombia, del artículo 74, perdón, y es que todas las personas tienen derecho a acceder a la información de los documentos públicos, salvo en casos que pues lo establezca la ley, ¿no? Como información que sea confidencial, como lo vemos en los ejemplos anteriores. Entonces, en cuanto a la Constitución, tenemos pues el artículo 74, como lo podemos visualizar en la presentación. También tenemos la ley 1581 del 2012, que eso también lo que nos ayuda es a la protección de los datos personales, ¿no? Y como no cualquier persona pues puede tener acceso a esta información que es sensible. Entonces, ya sea igual historias clínicas o información que de verdad sea confidencial, que puedan sacar datos ahí, digamos que para vulnerar, digamos, derechos o digamos que sean suplantada también esa información. Por otra parte, también tenemos a la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia, que lo que busca es también regular pues que todos los derechos a la información pues pública pues estén reservados y clasificados, ¿no? Que le da también un sentido a esta información. Entonces, el acceso a la información pues es un derecho ciudadano y pues digamos que como ejercicio es que debemos también respetar los límites establecidos por la ley de acuerdo eh, a las diferentes información a la que tengamos acceso, ¿no? Entonces, desde aquí podemos hablar también de la información, ¿no? Hay varios tipos de información que nosotros manejamos a lo largo, pues, de nuestro acercamiento a la parte documental. Entonces, hablamos de información pública e información privada. Entonces, no toda la información, pues, puede entregarse de manera libre porque justamente lo que se busca es preservar datos, guardar información que es confidencial para justamente no vulnerar eh, esa información a terceros. Entonces, por ello es importante diferenciar estos dos conceptos. La información pública, que es aquella que puede ser pues consultada por cualquier ciudadano, porque pues se divulga o favorece la transparencia institucional. Entonces, aquí hablaríamos pues también de manuales institucionales, de organigramas, de informes de gestión, de presupuestos públicos, pues como lo habíamos mencionado hace un momento, digamos de cuánto gana, por ejemplo, un congresista o cuánto gana, por ejemplo, alguien a un cargo público, ¿no? Es información que es de interés de todos porque al fin y al cabo nosotros somos los que destinamos ese dinero o esos recursos a esas personas. También hablamos de los contratos públicos, que pues
igual, acceso a información que pues nos da un sentido de hasta hacia dónde se están yendo los recursos y actos administrativos de carácter general. Por otra parte, entonces tenemos información que es reservada o clasificada. Entonces, esta es aquella, pues, que cuyo acceso está limitado por ya sea un dispositivo legal o por protección de derechos e intereses legítimos. Entonces, aquí poniendo otro ejemplo, entonces podemos encontrar las historias clínicas, los datos personales que son sensibles, como por ejemplo, datos de la cédula, dirección, edad, por ejemplo, huellas dactilares, datos que no cualquier persona tendría información porque digamos que podría suplantarse esa información que pues no debería tener acceso o ser abierta. Hablamos también entonces de información que pues debe ser protegida por el sector profesional. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos graduamos de una carrera, de un técnico o un tecnólogo, nosotros tenemos como tal acceso a diferente información, pues de la cual, por ejemplo, tienen un nombre específico de la titulación o un nombre específico en tu diploma. Entonces, ese tipo de información, pues, o tu tarjeta profesional, son datos específicos o confidenciales que no, pues, todo el mundo debería acceder. Por otra parte, pues, información relacionada con la seguridad nacional. Y pues nosotros, digamos que desde nuestro rol debemos justamente diferenciar qué tipo de documentos son públicos y cuáles no, para así saber qué información divulgar y qué corresponde como a lo que puede tener acceso el público en general. Entonces, para ello, nos puse esta actividad por aquí y es importante entonces entender cuál es la importancia de esta información, ¿no? Entonces, desde aquí podemos ver la importancia del documento público es que justamente que todas aquellas personas, sea cualquier ciudadano, pues pueda consultarlo, porque esto ayuda también a que las instituciones pues sean transparentes y rindan cuentas, ¿no? En cuanto a los cumplimientos, es decir, se te está pagando por una función, ¿no? Y entender que, por ejemplo, toda esa documentación tiene un sentido. Entonces, nosotros, como habíamos tocado también una de las clases anteriores, es importante también tener en cuenta que toda la información que llega a nosotros tiene un sentido y da una trazabilidad de qué se está haciendo en cierta entidad, sea una entidad pública, sea una entidad privada. Eso le da una trazabilidad a qué está sucediendo dentro de una organización. Entonces, por ejemplo, una forma también de llevar una trazabilidad es, por ejemplo, cuando se hacen auditorías internas. Y cuando se hacen, es justamente esos espacios en donde se logra ver toda la información para ver si la empresa está funcionando, cómo se está guardando y archivando la información para darle un sentido a, ok, la información es correcta, las personas pues están cumpliendo con los objetivos o hacia dónde se está yendo toda esa información. Entonces, volvamos nuevamente a la parte de facturas o contratos. Nosotros al tener información que es sensible, como la parte documental, y en este caso, digamos, archivos que son, por ejemplo, públicos como, por ejemplo, algún tipo de prueba interna que se haga dentro de la institución o algún tipo de información, pues que digamos que es necesaria dentro de la organización para que las personas puedan entender dentro del rol que tienen qué información es pública. Entonces, desde nuestro rol, ¿qué es lo que buscamos? Entender qué información es pública para todas las personas, que en este caso, tipos de contrato, facturas, desde el caso que sea en una clínica, historias clínicas, ¿qué otra información? Mm, por ejemplo, algunos memorandos, todo ese tipo de información pasa a ser a la parte como privada, ¿no? Pero entonces, por aquí tenemos entonces también la parte, no hacia lo público, sino yendo un poquito más también hacia la información que es privada. Y esto no significa pues que la información privada sea un secreto, sino es más que todo el acceso que tienen las personas a esa información, ¿sí? Y los derechos que tienen en cuanto a esa información, porque es información pues que debe tener como un estado, digamos, ilegal o un estado de interés común para varias personas, entonces debe protegerse justamente pues porque es información sensible. Entonces, este era como un ejercicio práctico justamente para entender.
como la información, digamos que de acuerdo a la clasificación que tenga, pues ciertas personas tienen acceso. Entonces, desde nuestra área, por ejemplo, una persona que esté en la parte de finanzas no debería tener acceso, por ejemplo, hacia la parte de pruebas técnicas que se hacen hacia otro rol, porque claramente, por ejemplo, es información que nosotros utilizamos en cierto momento para decir si una persona, por ejemplo, continúa en un proceso de ingreso. Entonces, muchas de las empresas a las cuales con lo que nosotros trabajamos hacen, por ejemplo, lo que es la entrevista clásica, que es conocer un poquito más del perfil de la persona, conocer también más de su experiencia y tener ese acercamiento como de primer, digamos que acercamiento a la empresa, pero más allá de ello también tenemos lo que es información, pues que es confidencial. Entonces, si se realiza alguna prueba, digamos, del área, digamos, hacia la parte de, por ejemplo, manejo de Excel o manejo de alguna herramienta específica, solo esa área pues debería tener acceso a esa información y no, por ejemplo, o por ejemplo, la parte de contratación, porque si alguien que es de otra área digo, ay, pero es que fueron 2 puntos de diferencia o 3 puntos de diferencia, pero más allá de ser información, digamos que fueran 2 o 3 puntos, hay otros factores que también influyen, ¿no? Que sería como tal la parte, por ejemplo, de la entrevista, cómo se desempeñó, de si cumplía con las habilidades que ellos buscaban o si su experiencia se alineaba con lo que ellos buscaban. Entonces, hay muchos factores que, por ejemplo, cuando la persona ingrese, es como, ay, pero a mí solo me faltaron 2 puntos o 3 puntos para poder ingresar, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, justamente esa información debe ser confidencial para la compañía o para personas, digamos que de otras áreas. Entonces, esperaría que hasta ahí fuera claro. Si hay alguna duda, pues igual tengan la libertad de decirme. Entonces, volviendo a nuestra presentación, entonces, recapitulando un poquito esto, entonces no toda la información pues debe entregarse pues deliberadamente, justamente porque pues hay información que tiene datos que son sensibles y lo que buscan es también proteger nuestros datos de terceros. Luego de ello, entonces tenemos un poco de acercamiento hacia la parte de la importancia de los derechos de acceso a la gestión documental, ¿no? Y esto nos lleva a pues que toda la parte de gestión documental que nosotros manejamos tiene un propósito, ¿sí? Y es que toda esa información que recibimos se organiza para facilitar pues la consulta requerida. Entonces, no simplemente es como hemos visto en algunas de las clases, no es simplemente ver, digamos, organizar los metadatos o no clasificarlo, sino esa información que sea de fácil acceso. Es decir, como guardamos la información en la nube, que es mucho más fácil que tener acceso a alguna memoria o algún disco duro, pues nos facilita también como de acceder a la información. Pero acceder a esa información también implica pues que esté guardada también de forma tal que podamos acceder. Entonces, habíamos visto anteriormente un ejemplo de cómo se veía o cómo deberíamos guardar los diferentes archivos. Uno de los que más digamos que se usan dentro del área es qué tipo de documento estamos utilizando, digamos, si es el nombre de alguna área específica o de alguna persona específica, de acuerdo a cómo se clasifica en la institución y el año en que se hizo. Entonces, volvemos nuevamente a la parte de la nube, de cómo se guarda esa información, ya sea por empresa o por digamos, sector, si es, digamos, el área financiera, el área contable, el área de talento humano o de bienestar, y asimismo, pues se clasifica y se guarda esa información de acuerdo, pues, a los metadatos que nosotros debemos tener para que sea fácil de encontrar. Entonces, nosotros muchas veces debemos buscar información que, por ejemplo, está guardada en una nube y esa nube tiene mucha información. Normalmente la nube tiene un buscador en la parte superior y nosotros simplemente por darle por ejemplo, clic a un tipo de búsqueda que nosotros busquemos, como lo sería, por ejemplo, alguna capacitación que se hizo. Entonces, buscamos como capacitación, buscamos el nombre de la persona que se capacitó. Entonces, por ejemplo, capacitación, bienestar, el guioncito y el nombre de la persona y 2026. Ese tipo de como códigos que nosotros tenemos en las instituciones nos facilitan también justamente esa búsqueda. Entonces, no es solamente tener acceso a la información como
ya sea pública o privada, sino es cómo nosotros estamos gestionando la información para tener ese mismo acceso. Entonces, toda esta gestión que nosotros tenemos, pues tiene un sentido, es justamente tener ese acceso rápido, claramente de las personas o el área que está permitido, que tiene ese acceso, para facilitar nuestro trabajo, ¿no? Y no, digamos que tener reprocesos. Entonces, es importante tener en cuenta que el acceso que nosotros le demos, pues tiene un procedimiento establecido, ¿no? Ya sea con las diferentes codificaciones que se tengan, con las diferentes carpetas o ubicación, si es en una nube, si es en un disco duro, un computador, pero viendo un poquito más de cerca de que esa información puede perderse, pues podemos encontrar otras estrategias o otras formas de guardarlo que vuelvo a recopilar un poquito esta información. Las nubes nos facilitan pues tener ese acceso sin importar dónde nosotros estemos. Entonces, desde nuestro técnico, pues lo que buscamos justamente es garantizar que los documentos sean localizados oportunamente, de acuerdo pues a la codificación o a la cronología que se esté manejando dentro de la institución, ya sean documentos físicos o no físicos. Hablamos también de la información que sea entregada correctamente, ¿sí? Y volvemos a lo mismo hacia la parte de integridad, de si el documento no está completo, si el documento no funciona, si el documento está de forma horizontal, tampoco funciona, si el documento, digamos que en el que es el caso de que sea vertical, o, por ejemplo, lo guardamos con un nombre que no es y juramos que la información está correcta y cuando lo abremos hace parte, por ejemplo, de otra área o de otra persona que ya no está dentro de la organización. Entonces, ese tipo de cosas que si les verificamos cuando nosotros tenemos acceso, digamos, al momento que estamos guardando toda esa información, nos ayuda a eliminar esos reprocesos. Entonces, también, ¿qué es lo que se debe buscar? Que se respeten las restricciones legales, ¿sí? Entonces, hay documentos que probablemente nosotros no tengamos acceso y que sean documentos que no sean editables. Y eso está bien, porque nos ayudan también a saber que son documentos de información sensible. Hay formas de identificarlos, como de que tú le tengas que, por ejemplo, descargar y te pida algún código, o ya sea que te pidan hacerle como, no sé, se subió mal el archivo y toca volver a subirlo, pero tiene un código y no te deja. Entonces, identificar ese tipo de acceso a la información también nos deja saber si esa información es pública o no. Y también pues existe una trazabilidad de las consultas cuando esta corresponda, ¿no? Que es justamente toda esa información de cómo la guardamos, pues tiene un sentido para finalmente cuando queramos acceder a ella, pues sea mucho más fácil. Entonces, pues la adecuada gestión de esa documentación, pues nos permite también responder con las diferentes solicitudes de manera rápida y oportuna. Entonces, no es lo mismo y nosotros tenemos muchas veces que tener contacto con personas de la parte interna o externa de la misma institución a la cual estamos trabajando y el hecho de poder, digamos que, resolver esas inquietudes o dudas, digamos, con respecto a por ejemplo, cuando una persona ingresó o cuando fue su finalización, por ejemplo, de estudio. Entonces, en la mayoría de instituciones, por ley, es obligatorio cuando las actividades son grandes que se contraten, por ejemplo, chicos SENA. Y cuando tú eres, digamos que haces parte de una institución, siendo chico SENA, las empresas deben cumplir con una cuota mínima que deben tener una cantidad de estudiantes. Entonces, nosotros, digamos que debemos tener en cuenta porque muchas industrias lo que hacen es que entra el practicante, por ejemplo, a la industria o a la empresa donde tú estás y tú cómo manejas esa información, digamos, por ejemplo, la persona que ingresó como practicante y luego ese practicante pasa a trabajar directo con la empresa y tener esa trazabilidad de cuándo pasó esa persona, por ejemplo, de estar en la parte practicante, que normalmente duran 6 meses, pero hay veces que, por ejemplo, hay personas que son patrocinadas del SENA y que todavía no han ingresado a la institución, pero que uno las empieza a patrocinar 6 meses antes. Entonces, tener ese tipo de trazabilidad, que aunque sea, por ejemplo, una misma persona, pero claramente no es lo mismo, pagarle a una persona que no está dentro de una institución, a cuando ya ingresa, toca llevar un seguimiento de toda la trazabilidad de la información, de, de cuándo ingresó la persona, por ejemplo, a laborar, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también a entender un poquito más de cerca de tener acceso a la información rápida, pues también nos ayuda también
pues gestionarlo más rápido si tenemos acceso como tal a otras áreas, ¿no? Sí quisiera preguntarles entonces, ¿qué consecuencias creen que tendría entregar información reservada o no autorizada a una persona, por ejemplo, de la empresa? Ay, ¿sí me escuchan? Qué pena, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Claro, les preguntaba entonces, si quieren denme un segundo y les presento por acá para que puedan ver más de cerca la pregunta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer también es un ejercicio práctico que nos ayuda también a entender un poco más de cerca esa información que está llegando a nosotros. Entonces, ¿qué consecuencias creen que tendría la entrega de un documento que, por ejemplo, no es público a una persona que no es autorizada? Eso depende, profe, de que las consecuencias podrían ser legales, porque es que nosotros Ujú, como tales no podríamos entregar cualquier documentación. Porque, ejemplo, yo va X persona a reclamar un documento, digámoslo, del banco. Entonces, no falta la persona inexperta que no conozca del tema y se lo ujú. pase. Entonces, puede ser información para el banco muy valiosa, números de cuenta, direcciones, nombre de personas, así, pero para mí serían consecuencias legales. Correcto. Y por ejemplo, digamos, de ser un documento que tiene información personal, ¿qué tipo de información estaríamos exponiendo de la persona? Números de celular, direcciones, nombres completos. En su caso, pues sería números de tarjeta. Exacto. Entonces, aquí importante tener en cuenta informaciones personales como número o la cédula, por ejemplo. ¿Qué Sí, otro tipo señora. de consecuencias creen que puede haber? De pronto también lo pueden traer consecuencias en el trabajo como tal. Un llamado de atención. No, no puede ser un llamado de atención, lo pueden hasta un memorando, lo pueden echar a uno, todo. Pienso yo. Correcto. Entonces, en este caso, como tú indicas, habría una pérdida de confianza de la información que, por ejemplo, es confidencial de la compañía. Y esto también puede llevar a que las personas, digamos, que tienen acceso a esa información, falsifiquen esa información que les está llegando. Falsificación. ¿Sí? Y pasa mucho. Entonces, por ejemplo, digamos, piénsenlo así, tienen una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito se les pierde. Y muchas veces hay lugares donde simplemente se pone como tal, como el acceso o el táctil, como sí, como de contacto, digamos, con los diferentes medios de pago y ya te descontaron. Entonces, digamos, en ese caso tocaría pues hacer una cancelación de la tarjeta porque hay datos sensibles, hay dinero, hay acceso como tal a tu cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta que toda la información que nosotros recibimos desde la parte documental sea em, como considerada, por ejemplo, abierta, como por ejemplo cuando ingresa una persona a tipo de contrato o digamos donde hay salario, que hay empresas que no lo manejan de forma confidencial. Si ustedes acaban de ingresar a una compañía, pregunten qué es información sensible, ¿sí? O si esa información se puede compartir, porque eso también les ayuda a evitar ese tipo de situaciones. Entonces, tengo un ejemplo y es, alguna vez en una de las organizaciones que estuve también había también una practicante y claramente pues ella no conocía las políticas porque no hubo una claridad, por ejemplo, de cuando ingresó al área. Ella estaba en la parte de derechos, si no estoy mal, que pues es también información que es sensible, ¿no? Porque no todo el mundo debe tener acceso. Y en algún momento se envió un correo con información, datos personales de personas de un área específica. Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, cuando es un correo que no lo puede borrar un correo y toca eliminar esa información de raíz, cuando la información es difícil eliminarla o que la persona tenga
digamos que o pierda ese acceso, pues también tener en cuenta antes de enviarlo o consultar con la compañía qué información es confidencial o qué datos se pueden compartir con otras áreas, ¿no? Entonces, en este caso, sí, em, habría una consecuencia legal del número de, por ejemplo, consecuencias legales en cuanto al números de cédula o el número de teléfono o acceso a dirección, la pérdida de la confianza, falsificación. Dime, qué otra tienes por ahí? Pues, profe, como acotación a lo que tú acabas de decir, hay, por ejemplo, nosotros manejamos documentación con varias clasificaciones. Por ejemplo, nosotros manejamos documentación pública clasificada, documentación restringida. Entonces, nosotros en ese entorno de la gestión documental, nosotros manejamos esa clasificación. Perfecto. ¿Qué tipo de clasificación tienen? Es decir, ¿manejan clasificación tanto de la forma digital como, digamos, papel físico? Sí, claro, profe, porque es que nosotros, digamos, como tal, como somos fuerza pública, nosotros manejamos informaciones delicadas, de muy alto valor. Entonces, esa documentación como tal se archiva muy diferente. O sea, nosotros en el archivo central se tiene un lugar específico con candado, con más seguridad que en la policía. Entonces, esa es una documentación muy delicada por el nivel de restricción que tiene. Claro, y ahí es donde uno tiene que tener más cuidado. Si quisiera preguntarte, dentro del rol que tú tienes, ¿te indicaron qué tipo de información era sensible o que se podía compartir o tú en el camino lo fuiste aprendiendo? Por el camino lo fui aprendiendo, profe, porque como tal, digamos, uno aquí le entregan el archivo como tal, de, digamos, X dependencia. Entonces, digamos, aquí X dependencia entregó una información tal, como tal. Entonces, como uno le hace la entrada al archivo, uno verifica que esté bien foliado, que no vaya a tener grafo. Entonces, uno sí de sí, uno tiene que revisar la documentación. Entonces, uno se entera de todo eso, pues uno mira las clasificaciones, bueno, los niveles de clasificación que tiene cada documento. Entonces, ya uno, como perspectiva de uno, pues uno ya va a hacer, no, esto es información delicada, esta información no pasa nada, esto es pública, así. Perfecto. Y digamos que ese tipo de contacto que uno tiene directamente pues con los diferentes tipos de información, también uno lo hace ser más cuidadoso y más consciente de qué tipo de información uno puede compartir o no, ¿no? Entonces, en este punto, pues justamente lo que buscamos es entender, pues, qué tipo de información deberíamos o no dar acceso a otras personas, ¿no? Y entenderlo más que todo. Muchas veces nosotros desde el desconocimiento o por el miedo tal vez a no preguntar o decir como, ay, yo creo que es así, pero cuando es información de verdad, cuando tiene, por ejemplo, alguna firma de algún rector o algún directivo o algún gerente o subgerente o algo, que esa información que uno no pueda clasificar simplemente o dejarla ahí, sino debería tener, por ejemplo, si es documentación física, preguntar si hay algún área donde se pueda guardar esa información o que sea clasificada. Y es un poco más difícil cuando es información que es en papel, ¿no? Porque no hay tanto supervisión de quién tiene acceso o no, a menos que haya, por ejemplo, una bodega o algún lugar donde toda la información esté aparte o confidencial. Entonces, este tipo de dinámicas nos puede ayudar a entender un poco más de cerca que el no tener cuidado de la información, pues este tipo de personas que vemos aquí, pues tienen acceso a información que no deberían, ¿no? Y es lo que debemos evitar. Entonces, nadie está exento de cometer un error, pero cuando nosotros también nos preguntamos dentro de nuestro ejercicio profesional de esta información podría compartirse, nos ayuda también a ser más reflexivos de qué información también compartir. Entonces, por otra parte, pues veremos los principios de acceso a esta información. Entonces, desde aquí veremos que pues, la atención a solicitudes de información pues debe como tal orientarse a varios principios y no solo a uno. Entonces, en este caso, hablaremos de la transparencia y es justamente pues que todas las entidades deben facilitar el acceso a esa información, ¿no? Muchas veces hay sitios donde
te dan acceso a la información, pero te aparecen letras pequeñas, o no es muy visible, o por ejemplo alguna página en donde necesitamos acceder a, por ejemplo, algún tipo de información que nos dé información de quiénes son, de dónde salieron, pero la información es muy limitada, pues no permite tampoco ser tan transparente. También hablamos de entonces la publicidad, ¿no? Y esa es información pública que está disponible pues para todos los ciudadanos, salvo excepciones pues que ya sean legales, ¿no? Que esa información pues que es sensible. Mm, Otra también que es importante mencionar, que es la igualdad, y es que todas las personas pues tienen derecho a recibir el mismo trato y a presentar pues una solicitud, ¿no? Entonces, no importa si vives en el sur o en el norte, haces parte como tal pues de una sociedad o de una ciudadanía y eso te da justamente como el acceso, ¿no? La oportunidad, entonces la oportunidad que nos quiere decir que es la respuesta que debemos tener como los diferentes tiempos establecidos, ¿no? Y es también el tiempo de respuesta que se da ante las diferentes solicitudes que nos dan. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros a veces vamos a hacer parte de procesos de que de algún área se necesite pues algún documento que es necesario para alguna área específica y el ser oportuno en entregar ese tipo de documentación, que la documentación sea completa, clara e íntegra, eh, facilita también que esa información sea transparente, porque si no es completa, pues claramente no sabemos si, digamos, dentro del contrato había algo más o dentro de la historia clínica, o dentro de la información que se nos está entregando, pues la información podemos sentir que es completa, ¿no? Entonces, pues digamos que dentro de todos los principios que vemos aquí, la transparencia justamente lo que busca es fortalecer esa identidad o confianza ciudadana, ¿no? Y pues también acompañarlo de responsabilidad, porque nosotros pues cumplimos un papel social y justamente todo lo que busca esto es pues son los derechos, ¿no? Y esos derechos también implican pues acción nuestra, que nosotros también seamos transparentes desde nuestro rol. Entonces, aquí también hablaremos de la protección de datos, que es algo que también es importante dentro de lo que nosotros hacemos. Entonces, para lograr entender un poquito más de cerca, tengo un video muy corto para que veamos y entendamos pues más de cerca qué es lo que queremos decir con esto. Tú que nos estás viendo, ¿quieres mantener tus datos privados, no? Te contamos algo. Al navegar por Internet, los rastreadores web están al acecho y es posible que tu información privada y eso que buscaste en Internet y no quieres que se sepa, ¡ups!, pueda ser usado para mostrarte publicidad personalizada o puedan robarla malintencionados para extorsionarte o chantajearte. ¡Qué mierda! Tranquilo. Aquí te dejamos algunos tips para que tu privacidad online sea tuya y de nadie más. Elimina los archivos temporales de tu navegador web, navega de modo incógnito o instala una solución antirrastreo especializada. Para mayor seguridad, utiliza una conexión VPN. ¿Te gusta compartir? Revisa los ajustes de privacidad de tus redes sociales. Para más consejos de privacidad y conocer nuestras herramientas de seguridad, ya sabes dónde encontrarnos. Bueno, digamos que este tipo de video era un poco más publicitario, pero lo que quería mostrar justamente era lograr entender de cómo la información, pues, digamos, aunque uno muchas veces crea que es segura, probablemente no estamos protegiendo nuestros datos. Entonces, creo que en algún momento nosotros hemos visto, por ejemplo, que estamos en alguna zona y hay algún wifi abierto, ¿no? Como wifi gratis, básicamente. Ese tipo de acceso a esa información que probablemente digamos que es gratis, puede robar nuestros datos o puede tener acceso a información que es confidencial, ¿no? Fotos, datos, documentos que nosotros tengamos guardado en el celular, en la nube, en todo lo que hace parte de nuestro sistema operativo en el celular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? También proteger esos datos, tanto los nuestros como los de la organización. Entonces, evitar entrar a sitios web donde no se vean confiables, donde no es una página que sea registrada, donde, digamos, accedamos a canales como que no sean institucionales dentro por ejemplo, eh, computador o herramienta digital que nos entregan de trabajo, pues abre también espacios para que personas que no
están o son buenas intencionadas, pues accedan, perdón, ese acceso a la información que para nosotros es confidencial y que tiene un sentido dentro de una organización. Entonces, lo que buscamos también es proteger esa información de personas pues que son escrupulosas e intentan pues abusar de esos datos que nosotros debemos guardar. Entonces, digamos que desde nuestro rol, uno de los mayores retos es la gestión documental que consista en equilibrar pues el acceso a la información, ¿no? Y la protección de esos mismos datos. Entonces, dentro de la misma organización deberían haber, digamos que, diferentes alcances dentro de la organización. Normalmente desde talento humano uno tiene información un poco más amplia porque son diferentes áreas que se manejan dentro de la misma, sea el área financiera, el área contable, la parte de bienestar, recursos como tal humanos, como la parte de contratación, etcétera. Viéndolo un poco más hacia la parte administrativa, claramente pues hay otras áreas que no son tan administrativas y pueden ser un poco más operativas, pero igualmente en esas zonas también se generan documentos, pero lo que quiero hacer énfasis es que toda la información que nosotros manejemos, no cualquier persona de la organización debería tener un acceso, ¿no? Pero entonces, desde nuestro rol, lo que debemos también es garantizar que la entrega de esa información, pues, no vulnere los derechos fundamentales de las personas de la misma institución. Entonces, dentro de los datos que podríamos ver que podrían ser vulnerados, como podemos ver en la presentación, es ese tipo de información que es sensible y que no debemos compartir con cualquier persona, a menos que pues sea claramente el lugar de trabajo de nosotros, porque por temas ya eh, pues de trabajo ilegales son necesarios pues para la misma gestión. Entonces, hablamos de pues el número de identidad, la dirección, el teléfono, la información financiera, que ya sean como tus datos de tarjeta o dónde te van a pagar o cuánto se te asigna salarialmente, la información de salud, que también hace parte como de historia clínica y privada, ya sea solo con el profesional de la salud, que muchas veces desde recursos humanos se tiene acceso, porque es importante para nosotros desde la parte de contratación que la persona que está ingresando está sana, y eso es uno de los como datos que son más confidenciales dentro de una organización, que solo un área específica, como es por ejemplo contratación, tiene acceso, ¿sí? Hablamos también de los datos biométricos y información pues, sensible en cuanto a nuestros datos, es decir, pues dirección o datos sensibles personales. Y de acuerdo, pues a la ley 1581 del 2012, digamos, ya haciendo un poquito más de referencia a la normativa, lo que busca es que haya una confidencialidad, ¿no? Que constituye pues un deber. Ese deber, pues, que es ético y legal para quienes administran toda la documentación, que en este caso seríamos nosotros, ¿no? Y no simplemente tener acceso a esa información, sino el buen manejo de la misma, ¿no? Entonces, también muchas veces desde nuestro rol tenemos acceso a esa información que probablemente sea de algún caso clínico o sea información sensible de un área, y nosotros, por más de que tengamos acceso a la información, pues no abusar de esa misma información que están accediendo, ¿no? Entonces, si sabemos que esa información, pues, que es confidencial, pues no ponernos a leer el expediente o no, digamos, que indagar de, ay, mira, esta persona es de esta área y hablar con otras personas de áreas que son diferentes de, ay, mira, es que fulanita estaba enferma en tal fecha y por eso no vino, por ejemplo, temas de ausencias, ¿no? Que muchas veces son por en temas de enfermedad o por otros temas que volvemos a lo mismo, es información que no debería compartirse abiertamente. Entonces, desde esa información que nosotros tenemos, que es sensible, perdón, hablamos también de los diferentes procesos o procedimientos generales para atender una solicitud de información, ¿no? Entonces, los que están un poco más actualizados en cuanto a cómo se debería manejar esa información es justamente que cuando un usuario, es decir, sea interno de la compañía, requiere algún tipo de información o alguien externo, depende del área que esté, o si es mixto dentro de su rol, pues seguir un procedimiento organizado. Entonces, primero hablamos de la recepción, ¿no? Y es justamente recibir esa información que nosotros pues debemos digamos que codificar, ponerle un nombre, clasificarlo, guardarlo, para darle un sentido dentro de la información que estamos guardando. Recordemos que si esa información que llega a nosotros no se guarda de forma correcta, es como si no existiera en el sistema, ¿sí? Entonces,
digamos que nos puede pasar que tenemos por ejemplo, a Daniel Martínez, un ejemplo. Y Daniel Martínez tiene un contrato de este año. Entonces ponemos por ejemplo, año, fecha, día, contrato de Daniel Martínez, ¿no? Para lograr tener esa información guardada. Y por alguna razón no nos acordamos que guardamos esa información en el computador y guardamos la misma información con un punto. Exactamente lo mismo, pero le agregamos un punto. Tenemos la información duplicada y esa información que igual tenerla duplicada no es funcional porque tenemos un archivo que probablemente al tenerlo duplicado no sabemos cuál es el real o si es una modificación y no lo recordamos. Entonces, el saber cómo guardamos esa información también nos ayuda también a gestionarla más adelante de forma más rápida. Entonces, primer paso, recepción de la solicitud. ¿Listo? Segundo paso, pues verificar o identificar la identidad de la solicitud cuando sea necesario, ¿no? Entonces, toda la información que nosotros recibimos tiene un sentido dentro de la organización y es justamente clasificarlo de acuerdo a cómo lo recibimos, pero también verificar hacia dónde podemos clasificar esa información, ¿no? Paso 3 también es, digamos que reiterando un poquito más hacia la parte que venía hablando de no simplemente verificar la información, sino también clasificarla, ¿no? Y eso determina si la información pues, puede ser pública o no. Y si tiene alguna restricción, es decir, cómo nosotros la guardamos, si tiene acceso, por ejemplo, a algún área y agregar el correo de la persona que tiene acceso a la información, digamos que desde la nube también nos facilita que esa información que nosotros guardamos o recibamos, pues esté guardada, digamos que de acuerdo a los lineamientos o al acceso que debería tener cada persona, ¿no? Entonces, desde la nube lo que nos facilita es también que toda esa información que nosotros compartimos a otras áreas, si en algún momento alguna persona salió de la institución, si alguna persona ya no hace parte como tal de la organización o cambió de área, pues simplemente se quita el correo del acceso que tenía y eso también nos ayuda también a decir como que se está dando acceso a esa información, ¿no? Y aquí es donde hablamos del cuarto paso que es la localización del documento, ¿no? Y es toda esa información que nosotros recibimos, que verificamos, que determinamos, debemos localizarla cuando sea pertinente o necesaria dentro de la organización. Y aquí es indispensable saber cómo guardamos esa información para que logremos encontrarla de forma rápida. Y por otra parte, pues el quinto paso también es revisar que la documentación pues esté completa, aunque tenga una trazabilidad bueno, aquí me faltaron 2 pasos por poner, pero pues podemos recordarlos, que es justamente que esa información que nosotros recibamos y en algún momento pues nosotros debemos, debemos entregarla, pues que esa información siga siendo un procedimiento institucional y que siga, digamos, con los lineamientos de cómo se nos entregó o si, digamos, hubo alguna modificación, pues seguir esos procedimientos institucionales que nosotros debemos tener. Por último, que es el paso 7, es registrar como tal con atención pues la correspondencia, ¿no? Entonces no simplemente tenerla, sino si se hizo algún movimiento, si se entregó, si cambió, registrar esa modificación de la información que estaba en nuestro control. Entonces, pues este procedimiento lo que busca también es justamente pues que el usuario como la organización pues tengan acceso a la información, pero dependiendo del tipo de información pues que tengan, pues se tenga acceso, ¿no? Entonces, voy a recalcar un poco uno de los temas que vimos hace un momento, y es que usted tiene derecho a acceso a la información, ¿no? Entonces, podremos ver un poco más de cerca del por qué. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué es la información pública? La información pública es toda aquella que cualquier entidad pública genere, adquiere o controle y no sea clasificada o reservada. Bueno, ¿y entonces qué es el derecho de acceso a la información pública? El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental
consagrado en la Ley 1712 de 2014. Es el derecho que le permite a todas las personas conocer y acceder a toda la información que tengan en las entidades públicas, tales como la Presidencia de la República, el Congreso, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía, el Banco de la República, las personerías de todo el país, las corporaciones autónomas regionales, las gobernaciones, las alcaldías, las empresas de servicios públicos, las EPS, las notarías, los colegios y universidades. También están las entidades como el SENA, Colpensiones, el ICBF, las cajas de compensación familiar, incluso los partidos políticos y las cámaras de comercio. Todas ellas están obligadas por la ley a capturar, producir y a divulgar la información de forma permanente, proactiva, actualizada, accesible y sobre todo comprensible a cualquier persona que la solicite. ¿Y qué pasa si no se permite el acceso a la información pública? Si una de estas entidades se niega o no responde, recuerde que usted tiene derecho de acceso a la información pública amparado en la ley. La Defensoría del Pueblo le orienta sobre el procedimiento para acceder a la información pública en cualquier entidad. Contáctenos, nosotros le ayudamos. Listo, entonces sí es importante que tengamos en cuenta de que hay información que es pública y que nosotros debemos ser, digamos que, conscientes o digamos que entender de que esa información es pública porque tiene un sentido y es, digamos que, entender un poquito más acerca de nuestros derechos, de qué tipo de entidades tienen acceso, por ejemplo, a cierto dinero que se recibe o cómo se distribuyen los bienes o el acceso a los mismos. Entonces, este tipo de información creo que era importante compartirla para lograr entender un poco más de cerca de hacia dónde se van los recursos y la información pues, a la que nosotros tenemos acceso, ¿no? Y claramente, pues, sin importar la institución, sin importar si es público o privada, pues hay diferentes procedimientos para atender las solicitudes, ¿no? Pero entonces, digamos que estos son los lineamientos como más generales de cómo se recibe la información, se verifica, se clasifica, se hace la misma búsqueda y se entrega la información validando que esa información sea la correcta, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos, pues nos abre también, digamos que un caso que podemos, digamos que entender un poco más de cerca de cómo esa información pues es importante para todos. Entonces, imaginemos que una persona pues solicita una copia de una historia clínica de un paciente. Si ustedes digamos que en el caso que estén, por ejemplo, en una clínica, ¿cómo entregarían la documentación o si darían esa información del paciente? Profe, por lo general uno no puede entregar cualquier información así como tal. Primero. Segundo, sería ordenado por alguien superior o alguien que esté encargado de la zona. O tercero, ya sería por orden de un juez que solicite la información para un caso tal. Perfecto, sí. Entonces hay un punto importante y es que cuando digamos que tenemos a nuestro cargo menores de edad, em, pues digamos que no tenemos que tener ningún acceso si somos tutores o tenemos algún poder en nuestras manos para acceder a esa información, digamos, decir una historia clínica. Si es una persona externa, entonces en ese caso claramente se necesitaría como de un permiso o alguna solicitud que nos permita tener información o acceso a la misma para decir como de, ok, tenemos que verificar que la persona quien solicita la información, pues sea esa persona que va a tener acceso a la misma y que no sea otra persona que es como, ay, es que soy un familiar. Puede ser un familiar, ¿sí? Y probablemente la otra persona no haya podido ir, pero si no hay un documento que certifique que la otra persona te autoriza, estás, digamos que, dando acceso a información que no debería ser pública, como es en este caso una historia clínica, ¿no? Entonces, hablamos de justamente identificar quién hace la solicitud y que la persona que lo solicita efectivamente sea la persona que digamos que necesita tener el historial médico como tal, autorización correspondiente. Entonces, en muchas instituciones pues se requiere como un procedimiento más
como organizado de acuerdo a cómo se solicita información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas a una cita médica, a veces digamos que uno puede solicitar esa historia clínica o hay veces en que toca pasar una carta o dependiendo del área, pues cambia también cómo se autorice la correspondencia en cuanto a la solicitud. Hablamos también entonces del cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Y es justamente de si es información igual, si es sensible o no y cómo damos, pues digamos que acceso a esa información, pues digamos de la que estaríamos autorizados y el cumplimiento pues de los diferentes, como digamos, si es en el caso de que estén solicitando información a nosotros, pues validar nuevamente, o a menos que sea información que no sea confidencial y que nosotros sepamos. Entonces, ok, si yo soy la persona que va a suministrar la información, saber que esa información es de acceso libre, ¿sí? Y evitarnos también que nos expongamos, ya sea laboralmente o que se pierda la confianza dentro de lo que estamos haciendo y es lo que debemos evitar. Entonces, mirar si existe o no autorización para ese tipo de documentos y que la información, perdón, pues sea, digamos que entregada a la persona pues que la solicitó de forma, digamos que dentro de los parámetros de acceso. Entonces, este ejemplo es muy corto, pero lo que quería justamente hacer era que lograran entender un poquito más de cerca de que no cualquier persona puede tener acceso a cierta información, pues porque es información sensible, como lo es una historia clínica. Entonces, hay diferentes procedimientos que se manejan, en este caso, al ser una historia clínica, eh, que no cualquier persona tendría acceso, pues eso también cambia los procedimientos que se manejan dentro de la misma organización para dar acceso a la misma y que, por ejemplo, no se vulneren derechos a otra persona que, por ejemplo, de ser el caso que no autorice acceso a esa información, pues diga cómo es que yo nunca lo autoricé y, digamos, se gestionó de esa forma y la persona, por ejemplo, que probablemente no haya tenido acceso a la información, pues tenga acceso a información que sea, por ejemplo, dónde vive, cuándo nació, con quién vive, edad, o si tiene algún tipo de enfermedad o demás, y pues eso no debería tener acceso como tan libre, ¿no? Entonces, hablamos también de cuál es el rol que nosotros tendríamos desde ese acceso o a la parte de derecho de acceso a la información. Entonces, hablamos justamente que nosotros debemos orientar a la persona que llega a nosotros con las diferentes solicitudes, es decir, atender esa solicitud de forma oportuna, aplicar los procedimientos institucionales de acuerdo a lo que estén reglamentados en el trabajo, pero pues les acabo de mostrar una guía de cómo se puede estructurar también los diferentes procedimientos para que logremos entender desde el sentido de, ok, tiene un orden y es mucho más fácil como de gestionar desde el área, ¿no? Aplicar también pues los procedimientos institucionales, pero también garantizando una transparencia, ¿no? Porque si hay un procedimiento, pero no soy transparente con la información que estoy entregando, pues digamos que también estaríamos como vulnerando también un derecho. Orientar correctamente al usuario. ¿Por qué? Porque no le estarías dando ayuda si no lo orientas de acuerdo a la información que necesita o darle acceso a la misma y mantener también la confidencialidad. Entonces, por más de que un documento sea o no sensible, creo que lo más pertinente es que si es documentación que está a nuestro cargo, pues intentar no notificarlo a personas que sean externas, ¿no? Entonces, desde nuestro rol, pues nosotros también podemos evitar errores o situaciones que pues pueden, digamos, que ayudarnos también a evitar reprocesos o evitar que se pierda confianza en nosotros. Entre ellos es justamente no entregar información sin verificar o autorizar, desconocer también la normativa, porque también muchas veces uno desde el desconocimiento pues dice, ay, yo creo que eso está bien y puedo hacerlo, pero el informarse o tener información es poder. Y si nosotros tenemos el poder de informarnos, pues es mucho más fácil saber cómo gestionarlo. No proteger los datos personales también es un error porque no todo el mundo debería tener acceso a esa información como vemos que es sensible. Negar información pública sin ser justificada, eh, porque claramente hay unos procedimientos y unos protocolos para esa información que estamos recibiendo o dando y pues compartir documentos mediante canales que no estén autorizados, ya sea un correo electrónico personal o imprimir y decir, como dice el voz, pues lo botas o me lo entregas después, porque no está autorizado y son errores que probablemente o reduzcan la confianza tuya
perdón, de la compañía hacia ti o probablemente entre en riesgos legales, como lo mencionaban anteriormente. Entonces, ya para finalizar por el día de hoy, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues justamente en la parte de reflexión es que ese acceso a la información es únicamente un procedimiento pues, administrativo, ¿no? Y representar el compromiso en la transparencia, en la parte legal, y el respeto pues a los derechos personales, claramente pues dependiendo de la diferente información que nosotros tengamos y quienes administramos esa documentación, que en el caso eh, pues digamos que seríamos nosotros y facilitando pues el acceso a la información de acuerdo a las personas pues que lo soliciten, ¿no? Y que esa información pues esté digamos que dentro de lo estipulado que sería la parte pública. Entonces, ya para cerrar el día de hoy, lo que buscábamos era justamente tener un acercamiento a la comprensión, pues de la parte organizacional desde los diferentes accesos que se tienen en la parte documental, ¿no? Entonces, pues desde nuestro rol, justamente lo que buscamos es que como actores cercanos a esta área, que es la parte organizacional, pues buscamos que haya una transparencia, que haya una responsabilidad de acuerdo a lo que se les entrega y un compromiso también con respecto al servicio ciudadano. Entonces, eso sería todo por hoy. Recuerden que si son pues un buen técnico, se hace pues donde sea, ¿no? Entonces, recuerden igualmente si tienen información que no saben cómo administrar, que no saben tampoco si es documentación pública o no, pueden también consultarlo con alguien de la misma organización que también nos facilita también lograr entender un poco más de cerca cómo se manejan los diferentes protocolos a nivel organizacional. Entonces, si quisiera preguntarles si alguno tiene alguna duda o inquietud frente a lo que hablamos el día de hoy. Profe, pues para mí todo quedó muy claro. Perfecto. Esther, ¿tú tienes alguna duda? No, profe, todo quedó claro. Listo, perfecto. Entonces, nada, eso sería todo por el día de hoy. Realmente es como toda la información que estamos recibiendo, pues ponerla en práctica, porque justamente el hecho de solo escucharlo muchas veces, pues uno dice, ay, sí entendí, pero creo que el hecho de poner en práctica toda esa información que estamos recibiendo ayuda también a que sea un poco más activo para nuestro cerebro, que es información que se guarde a largo plazo. Entonces, nada, muchísimas gracias pues, por el tiempo y el espacio para la clase de hoy y nos vemos el jueves. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, A profe, muchas ustedes, gracias. a ustedes, hasta luego. Hasta luego.